Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, queremos, en nombre de la Izquierda Cristiana, saludarles en este 2022 que esperamos nos depare muchas esperanzas y muchas alegrías. También seguramente va a implicarnos mucho trabajo social, político. Y bueno, como diría nuestro presidente Gabriel Boric, seguimos. Y seguimos con el segundo conversatorio sobre discapacidad, una cuestión de derechos humanos. El día de hoy nos acompaña Cristian Silva, que es director del Hospital de Día Abierto y del Hogar Protegido Hospital Alsino. Cristian, además, es gerente de la cooperativa Resistiré, es magíster en psicología, es diplomado en inclusión y derechos humanos, además de otras participaciones que tiene en distintos directorios y participación en otras sociedades. El día de hoy, desde la perspectiva en que vamos a abordar el tema de discapacidad, una cuestión de derechos humanos, segunda parte, es desde la perspectiva de las discapacidades que están asociadas a nuestros hermanos y hermanas que tienen problemas o enfermedades de orden mental. Agradecemos también la participación de Ángela Bernal Díaz, quien está participando con nosotros. Ella es intérprete en lengua de señas y nos está acompañando también el día de hoy. Agradecemos mucho su participación. Gracias, Ángela. Cristian, ya conversamos cuál es la dinámica del encuentro. Tú vas a tener la palabra durante el tiempo que tú evalúes que cierra tu exposición y luego vamos a abrir un conversatorio para que opinen, pregunten y sigamos profundizando en este tema. Sin decir más, muchas gracias, Cristian, por acompañarnos y tienes la palabra. Gracias, Fernando, por la introducción, por la presentación. Le doy las gracias también a Ángela por estar acá con nosotros y acompañarnos. Yo hablo súper rápido, Ángela, así que te voy a poner a prueba en todo momento, ¿ya? Eso, a prueba, como bien dices tú, en lengua de señas. Yo, compañeros, compañeras, como me presentó Fernando, dirijo una organización que se llama Alsino, que es un hospital de día, y sobre esa base quiero hacer esta presentación. Bueno, yo quise hacer una presentación con un PowerPoint para que fuese más dinámico. Yo sé que tengo un compañero que es una persona ciega y es probable que le va a tener que les voy a ir explicando cada una de las láminas, digamos. Entonces voy a utilizar el formato que tenemos las personas cuando queremos hablar con personas ciegas también. A pesar de que a lo mejor no hayan personas ciegas en el lugar, es importante que sepan que cuando uno tiene pantallas y cuando uno ocupa, digamos, los PowerPoint, es necesario ir explicando cada una de las láminas. La primera lámina está basada en una presentación que dice sujetos de derecho y desmanicomialización. Y está la Mafalda, que es el personaje principal de Quino, que dice basta, gritando y abriendo mucho la boca, ¿ya? La segunda lámina que estoy presentando muestra lo que ocurría yo diría el siglo XII, siglo XIII, por ahí, cuando se pensaba que las personas que tenían problemas de salud mental tenían alguna dificultad asociada a brujería, a situaciones que tenían que ver con cosas mágicas, y en esa lámina se ve una pintura de un hombre que al parecer es un médico, y al lado pareciera ser que hay un sacerdote o algo asociado a la espiritualidad, con una persona que está asociada también a la ciencia, y entre los tres lo que están haciendo es sacarle la piedra filosofal a la persona que tiene un problema de salud mental, lo que implica que le están abriendo la cabeza, ¿ya? Eso es la foto que se está mostrando en ese lugar. Y la tercera lámina que yo acá les pongo tiene que ver con lo que yo creo, o lo que creía que iba a ser la desmanicomialización en nuestro país, cuando partimos con una posibilidad de tener una ley, que es la ley 23.331, que después vamos a hablar un poquitito de ella, y yo lo que traigo acá es a colación lo que está pasando con nuestro hermano argentino desde el año 1986. O sea, desde el año 86, en la provincia de Río Negro de Argentina, que ellos hablan de este concepto y este proceso, que quede prohibido
por la presente ley, en el caso de la ley de ellos, la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes públicos o privados. Y en el caso de ya existentes, se deben adaptar los objetivos y principios expuestos hasta su sustitución definitiva. Entonces, ¿qué me pasa a mí con esto? Y bueno, y hay un graffiti que dice desmanicomialización. Yo aprendí a decir esta palabra ya hace mucho rato, ya de corrido, pero a veces es complicada no solamente hacerlo, sino que también decirlo. Pero ¿qué me pasa a mí con esto? Me pasa que, ahora viene la otra lámina, en que salen los modelos de salud mental y derechos humanos. ¿Qué me pasa a mí con esto? Que siendo un profesional de la salud mental, siendo una persona que lleva 22 años trabajando en el servicio público, en SCOSAM, en CEFAN, y hace 16 años coordinando este hospital de día, me doy cuenta que profesionales tenemos de sobra, ¿ya? Para poder hacer y poder generar un modelo de salud mental comunitaria. Equipo tenemos también por doquier, pero seguimos siendo y seguimos estando de alguna otra manera en estos cuadrados o en estos paradigmas cuadrados que no tienen salida y que finalmente son tan poco beneficiosos para los compañeros y compañeras que tienen problemas de salud mental. Si bien hemos avanzado en Chile, ya no estamos en un modelo custodial, que era el modelo que se asociaba muchas veces a la Iglesia Católica o a la Iglesia en general, en donde a las personas se les trataba no solamente como locos, sino que también como personas que estaban determinadas por posesiones demoníacas. Pero el modelo asilar sigue en este país funcionando. El modelo clínico biológico sigue en este país funcionando. El modelo rehabilitador sigue en este país funcionando. Y el modelo coercitivo sigue en este país funcionando. ¿Y para dónde tenemos que nosotros empezar a posicionarnos? En modelos que sean más circulares, modelos que sean más dialécticos, en modelos que puedan conversar entre sí mismos y conversar con otros modelos que les permitan hacer cambios reales. Yo siempre he pensado que si quiero apagar la luz de mi pieza, yo no me voy a ir a sacar la ampolleta, yo voy a ir al interruptor. Bueno, ¿qué ocurre con los modelos que yo le acabo de nombrar? En el fondo se dedican a eso, se dedican a trabajar con el síntoma, se dedican a pensar que las personas son un problema, se dedican a pensar que las personas que tienen problemas de salud mental son complejas, son cachos, son mentirosos, son odiosos, son manipuladores. Entonces, es un paradigma distinto, a los modelos que se supone que ya están en el mundo y que están funcionando y que son absolutamente validados y son más baratos, ¿ya? Aprovechando que aquí el compañero habló del presidente Boric, yo por lo menos, dentro de las dos sociedades de las que trabajo, la Sociedad Chilena de Salud Mental Comunitaria y la Psicología Comunitaria, hemos enviado por todos lados la factibilidad económica que significa poder tener un plan nacional de salud mental comunitario y no un plan nacional de salud mental desde la hegemonía de un modelo biomédico. No tengo nada con el modelo biomédico, al contrario, creo que en cardiología, en pediatría, en neuropsiquiatría, en qué sé yo, en gastroenterología, el modelo biomédico es espectacular como gestión, pero en salud mental no podemos seguir trabajando desde un modelo biomédico. Tenemos que trabajar desde un modelo de recuperación, un modelo comunitario, un modelo ciudadano y por supuesto un modelo de derechos humanos. Es a donde tenemos que apuntar, ¿ya? ¿Y qué significa eso, digamos? Significa que tenemos que empezar a generar la posibilidad de pensar en las personas como sujetos de derecho, tenemos que pensar que las personas con problemas de salud mental son expertos por experiencia, nosotros somos los expertos por formación, pero tenemos que empezar a trabajar de una lógica en que el tratamiento, la rehabilitación, se transformen en procesos de inclusión, en procesos de generar acompañamiento desde las agrupaciones de la sociedad civil. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos una comunidad de trabajo, si hacemos terapias grupales, si hacemos terapias deportivas, si tenemos grupos de pares, también podemos tener cooperativas de trabajo, clubes deportivos, agrupación de familiares, centros de agrupaciones, centros de integraciones. O sea, dejar de pensar en los pacientes como pacientes, sino que empezar a pensar ya en la posibilidad de que ellos usen el sistema, se beneficien del funcionamiento de una red de salud, pero que terminen siendo dirigentes. Dejar de hablar de protegido, talleres protegidos, ciclos protegidos, hogares protegidos, empezar a hablar de lo productivo, ¿ya? Por lo menos a nosotros nos hace mucho sentido. Hay dos leyes nuevas, bueno, no son tan nuevas, la 20.422 y la 21.115, que hablan de inclusión laboral y de inclusión social, ¿ya?
Y si nosotros nos basáramos en lo que dice esas leyes, es probable que no tendríamos por qué tener personas hoy día en situación de calle, que no están compensadas y que no están, digamos, siendo productivos para ellos mismos. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que empezar a dejar de pensar en los tratamientos e intervenciones solamente y empezar a pensar cómo potenciamos la sociedad civil. Porque cuando nosotros hablamos de salud mental y hablamos de un paradigma comunitario, tenemos que empezar a dejar de pensar en el modelo biomédico como el hegemónico y dejar de pensar que de alguna otra manera los educadores populares tienen que pensar como trabajadores sociales, los trabajadores sociales tienen que pensar como psicólogos, los psicólogos tienen que pensar como psiquiatras y los psiquiatras tienen que pensar como dioses. Acabar con ese modelo hegemónico es responsabilidad de los equipos de salud mental y es responsabilidad, sobre todo, de los profesionales que trabajamos acompañando y empoderando a las personas que sufren y que tienen sufrimiento psíquico para que ellos empiecen a empoderarse desde la desmanicomialización. ¿Por qué yo me pregunto, por qué los sordos, por qué los ciegos, por qué las personas, algunas personas en situación de discapacidad física tienen ese empoderamiento que no tienen las personas en situación de discapacidad psíquica? Eso es responsabilidad total y absoluta de los equipos de salud mental que están parados desde un modelo biomédico donde el confort, donde el espacio, digamos, de no querer hacer cambios, de no querer pensar en el otro, no como un paciente, sino que como una persona, ha permitido, digamos, que eso siga pasando. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, yo aquí sale otra lámina que dice: decido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda me avisan. También es de Felipe, de uno de los protagonistas de Mafalda. Entonces, hay que cambiar paradigma. Si no es tan complicado, cambiar paradigma significa de alguna otra manera empezar a generar, ya sea a nivel educativo en las universidades, a nivel de posgrado, en todos los niveles que los cuales podemos estar, a niveles de partidos políticos, a nivel de organizaciones sociales, a nivel de juntas de vecinos, en todos los niveles de participación que podemos hacer, empezar a generar esto. Tenemos que cambiar de lo protegido a lo productivo. Por ejemplo, foco en el cooperativismo. Tenemos que cambiar de la exclusión a la inclusión y dignidad social. ¿Dónde está el foco ahí? En los derechos y la inclusión de los usuarios. De lo médico a lo psicosocial, ¿dónde está el foco? En la dimensión social del cuidado, en los determinantes sociales, no en los síntomas. Nosotros tenemos que dejar de pensar o dejar de hablar del esquizofrénico, del bipolar, del trastorno de personalidad. Que yo sepa, y me imagino que cada uno de ustedes, los que están acá presentes, han tenido y han sufrido en sus historias de vida y en sus historias de salud y enfermedad, diarrea, ¿cierto? Y que yo sepa, a ninguno de ustedes se les dice: ahí va el diarreico. Bueno, lo mismo pasa con los compañeros y compañeras que tienen problemas de salud mental. Tenemos que empezar a trabajar de los tratamientos residenciales a cambiar eso, a generar oportunidades en la vida comunitaria, como el foco que está en el recovery, en los modelos que están asociados a los OBSDAN, al acompañamiento, a los modelos asociados en los procesos de expertos por experiencia, y claramente del tratamiento a los cortos plazos, tratamientos asertivos comunitarios, que tienen que ver un foco en la salud mental comunitaria y en los grupos de pares. ¿Qué quiere decir todo esto? Que de la salud mental a la inclusión social hay que empezar a pensar que las personas ya no son más sujetos ni de tratamiento, ni de caridad, ni menos de rehabilitación, sino que son sujetos de derecho. ¿Y dónde me paro yo con eso? Me paro finalmente en el modelo de derechos humanos. Y el modelo de derecho humano, como dice esta lámina, tiene que ver con el pensar en la dignidad y autonomía de la persona, no la discriminación, reconocimiento de sus derechos diversificados, absolutamente, valorar a la persona y no su condición, reconocer constitucionalmente a las personas que necesitan el goce y el ejercicio de sus derechos humanos, principio de igualdad sustantiva, que por ahí más adelante yo les voy a mostrar algunas de las normas populares que se están creando y que hablan de eso. El reconocimiento de la discapacidad, producto de la interacción con el entorno, que el problema no se centra en la persona, porque finalmente si yo lo centro en la persona y su sintomatología, no me voy a preocupar nunca de la accesibilidad, de las ayudas técnicas. Si un sordo con buenas ayudas técnicas puede escuchar, si un ciego con buenas ayudas técnicas puede ver, ¿por qué no una persona con trastorno de salud mental puede tener una estabilidad si tiene buenas ayudas técnicas que están asociadas a los procesos de esperanza, a los procesos de cuidado, a los procesos de acompañamiento? Las políticas públicas, pues, que tengan que ver con principios de igualdad y no discriminación, reconocer el derecho de las personas a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, reconocer los sistemas de cuidado. O sea, hay muchas madres y padres, por supuesto, que tienen y pasan su vida cuidando a personas en situación de discapacidad psíquica, sobre todo las personas que viven en situación más de dependencia. Entonces,
esto todos lo sabemos, que los derechos humanos son garantías jurídicas que protegen a las personas y grupos de personas contra los actos que afectan a las libertades fundamentales y a la dignidad humana. Entonces, en ese sentido, como siempre, a mí me gusta mucho Mafalda, y ella lo dice en esta lámina, donde va hacia arriba en un columpio, va hacia abajo en el columpio, y cuando va hacia abajo, toca tierra, dice, como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra, se acaba la diversión. Bueno, para que esto lo tengamos súper claro, tenemos que entender que el enfoque de derecho en las políticas y estrategias de desarrollo tiene que ser considerado según el derecho internacional. Yo no me voy a dar aquí, porque eso lo podemos leer y se los puedo dar y se los tengo aquí en la bibliografía, todas las normas institucionales y de derecho y de convención de derechos en las cuales estamos y somos parte como país, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos el derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de política en el campo del desarrollo y como una guía para la cooperación y la asistencia internacional respecto a las obligaciones de los gobiernos, donantes y receptores, el alcance de la participación social y los mecanismos de control y la responsabilidad que se necesita a nivel local e internacional, estaríamos al otro lado. Entonces uno se pregunta, y yo lo he hecho este ejercicio, háganlo también si pueden. Si uno se pone a mirar la visión y la misión de todos los estamentos del Estado de Chile, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte, Ministerio de Cultura, CENADI, CERCOTEC, todos, pero les prometo que todos dicen en todas sus visiones y misiones la palabra inclusión, la palabra participación, la palabra promoción, la palabra determinantes sociales y la palabra derecho. Entonces, ¿cómo entonces los equipos o las personas que trabajamos en esto no nos hacemos cargo de eso? Y para en el fondo también ponerlo en otro lenguaje, en la última ley que fue aprobada por este gobierno, que es la ley 21.331, que se supone que es la ley que va a normar los temas de salud mental, es un mamarracho de ley. Entonces, si tenemos una ley que se supone que se hará y no hay presupuesto para hacerla, si tenemos una ley que el lenguaje que se escribe es patologizante, hablan de enfermedad mental, hablan de retardo mental, hablan de patologías mentales, o sea, todavía están centrados en el modelo biomédico. O sea, por ejemplo, yo puedo confiar en esa ley si hasta ahora, como sociedad civil, seguimos sin saber quiénes van a hacer los reglamentos, y no se nos dijo, ustedes comprenderán que participando en distintos tipos de organizaciones he participado y he estado en todas las luchas que hay que dar. Se nos dijeron en la oportunidad para abordar los aspectos que no quedan claros, y no fueron abordados para gestionar la atención y cuidado en compromiso con el modelo de salud mental comunitario. No tenemos idea de dónde están esos reglamentos. Sabemos que no es una ley, tiene buenas declaraciones, pero la ley de salud mental no puede ser si sigue concentrada en el modelo biomédico. No quiero volver a poner a los compañeros y amigos argentinos acá, pero no puede ser que nos separa una cordillera y ellos son capaces de hacer una ley donde eliminan los hospitales psiquiátricos y nosotros los cuidamos, le entregamos más plata a los hospitales psiquiátricos. Sigue la deuda con la sociedad civil y los expertos por experiencia, no sabe por dónde se velará por el derecho al alcance universal de las prestaciones de salud mental o el derecho a no ser discriminado en el acceso al seguro y cobertura. Recién ahora, hace 2 o 3 días, salió que las ISAPRES no pueden tener algo así como la preexistencia de salud mental como requisito para ingresar a una ISAPRE. Bueno, son avances que también hay que aplaudirlos, no todo es malo, digamos. No les voy a leer esto porque son la lista de derechos que deberían ser publicadas por todos los prestadores que otorguen prestaciones de salud mental, pero un par nomás para que solamente las reconozcan y nos demos cuenta que estamos mal. Patricio, antes de partir la presentación, habló de cosas que son inverosímiles. No son tan inverosímiles las terapias electroconvulsivas en nuestro país, no son tan inverosímiles las esterilizaciones sin consentimiento, no son tan inverosímiles la falta de atención sanitaria integral y humanizada, ¿ya? No es tan inverosímil muchas cosas que siguen haciéndose en Chile y que finalmente deberían dejar de hacerse porque atentan contra los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, cuando una persona dice que los procesos de salud mental son inmodificables, o sea, tiene esquizofrenia y tiene esquizofrenia. O sea, olvídense, eso no puede seguir siendo así. Las personas tienen todo el derecho a desmedicalizarse, tienen todo el derecho a ir viendo si acaso lo que les provocó un problema de salud mental a los 15 años es lo mismo a los 30, a los 45, a los 55, a los 65, a los 80. Somos seres en evolución, no somos seres que quedamos, digamos, en una patología. Puede ser que a lo mejor partieron con un trastorno psiquiátrico severo producto del consumo de drogas, por ejemplo, pero si dejan de consumir drogas, ya no podemos estar hablando de eso. Bueno, hay otras muchas más cosas que siguen estando ausentes, ¿ya?
y que también tiene que ver con cómo la sociedad enfrentamos los problemas de salud mental. Yo aquí puse unas láminas que unas fueron hechas por el Movimiento en Defensa de Nuestra Salud Mental. Cuando apareció esta ley Mamarra 80, hay un árbol de problemas que en algún minuto lo hicieron los mismos compañeros y compañeras que tienen y sufren y viven, digamos, muchos de ellos con la mala psiquiatría que hay en este país, ¿ya? Esa psiquiatría que en el fondo lo único que hace, o lo único que ha hecho en algunas personas es entregar fármaco, entregar fármaco, entregar fármaco. Entonces, como bien dice en esta lámina, no es cosa de locos, finalmente, es cosa de todo. La salud mental comunitaria tiene que ver con habilidades para enfrentar los desafíos de la vida, con integración social en las redes, con inclusión social, con igualdad de oportunidades, con vivienda, con salud, con educación sexual, con participación en proyectos colectivos. Yo tomé una foto acá de Humberto Maturana, un biólogo chileno que todos lo conocemos, y que él además decía que además de los derechos humanos, tenemos derechos también que son inclaudicables. El derecho a equivocarnos, el derecho a cambiar de opinión, el derecho a irnos de un lugar sin que alguien se sienta ofendido. ¿Y por qué puse esta lámina? Se preguntarán ustedes, porque abajito aparece la respuesta que dio don Juan Mas. Él es el actual director del hospital psiquiátrico, tengo entendido, no estoy muy seguro si es el actual o fue, y en alguna presentación que hicieron compañeros de la SOSANCHI, que son la Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile, en donde hablan de todos los determinantes sociales que están asociados a las dificultades de salud mental, porque no podemos dejar de pensar que tuvimos un estallido social en Chile, y ese estallido social nos hizo ver un montón de cosas que no eran depresión, nos hizo ver un montón de cosas que no era necesario poner fluoxetina. Entonces, una presentación de uno de mis colegas, esta persona que tiene un poder increíble, porque el director de un hospital psiquiátrico dice, buenas las presentaciones, las 3 iniciales, pero perdieron el rumbo por el ideologismo y victimizaciones de personas que desconocen la enfermedad mental y creen que es un constructo propio del neoliberalismo. O sea, ¿qué quieren que les diga? Se explica por sí solo el chiste. Bueno, ahí hay una foto en donde estamos en una de las tantas marchas que se han hecho o que se hicieron también durante el estallido, donde nosotros participamos como hospital de día y como compañero y compañera usuario, agrupaciones familiares, en donde ahí dice salud mental digna, en un letrero chiquitito que está levantando una mamá de un usuario, donde pide amor, ¿ah? y un cartel grande que dice no hay salud mental sin inclusión y justicia social, octubre del 2019. Entonces, en esa misma lógica, por acá yo encontré algunas cosas que tienen que ver con el formato de las comunicaciones, ¿cierto? Que para lograr un cumplimiento efectivo del derecho a la atención en salud mental es necesario, entre muchas otras cuestiones, porque hay muchas cosas que hay que cuestionarle y que hay que verlas, pero primero que nada promover el uso correcto del lenguaje, con denominaciones acorde al modelo comunitario y el de inclusión social. Y así evitamos perpetuación del estigma y discriminación a través de las palabras. Por ejemplo, si se considera necesario dar cuenta de esa circunstancia, o sea, si se considera necesario hablar de una persona que tiene un problema de salud mental, no le digan esquizofrénico, no le digan depresivo, no le digan loco, no le digan drogadicto, no le digan borracho. En contraposición, una buena práctica es optar por otras definiciones y otras denominaciones, como por ejemplo, persona con padecimiento mental, persona con discapacidad psicosocial, persona en situación de discapacidad psicosocial, persona usuaria de los servicios de salud mental, y bueno, y algunos clínicos que hablan de pacientes de los servicios de salud mental. Yo prefiero hablar de expertos por formación, que somos las personas que estamos trabajando por el bienestar, que ellos no están pidiendo ayuda, y la posibilidad de contar con ellos como expertos por experiencia. A mí me gusta mucho más ese concepto. Los compañeros expertos por experiencia, muchos de ellos se autodenominan sobrevivientes de la psiquiatría, locos lúcidos también, es un concepto que ellos utilizan, como para reivindicar la palabra loco. Y esto que tengo acá es una cartita que en algún momento, en plena pandemia, estallido social, pandemia en Chile, ¿cierto? Una colega localúcida nos manda, porque hicimos una presentación para una red latinoamericana. Y miren, por favor, la pasión que hay en esta carta. Dice, me pensaba tan distinta a las demás personas, tan aislada, solitaria, fuera de lugar, y llega el virus a mi país. Sorpresa. Comencé a ver la desesperación de mis cercanos, de todas las edades, estrato social, circunstancias, estado de salud, todos asustados con miedo, inseguros, desesperados por no poder moverse.
en libertad. Se sintieron oprimidos, dejados de lado, abandonados, estando acompañados se sienten solos, entonces no éramos tan diferentes, ¿eh? ¿Qué ilusión vivíamos? Tanto la vida, qué veloz se corrió, pienso dentro de mí, ¿será la luz que pedí día y noche durante años? Siento que sí. Para mí no ha sido fácil, no se engañen, sin embargo estoy de maravillas hasta estas circunstancias. ¿Saben por qué? Porque creo en mí, porque sé que todo es posible si sé quién soy, porque hay esperanza si hay amor, porque solo juntos podremos combatir este y los virus que vengan vestidos de miedo y dolor. Saldremos adelante, adelante, cada vez que aprendamos a confiar, aprendamos a mirar sin miedo nuestro interior, aceptar quiénes somos y hacernos cargo, reparar lo roto, reinventarnos y reconstruirnos. A diario si es necesario. Podemos, nosotros los locos, los desahuciados del sistema podemos, ustedes también podrán. Paula Salas, egresada al SINO, ya tiene un trastorno bipolar y está súper asumida con su tema. También estamos en otro proceso, yo traté de mezclar un poquitito de todo, ¿eh? Estamos en el proceso de lo constituyente, que yo le tengo una fe enorme, por lo menos, a esta situación que estamos viviendo en nuestro país. Y le estoy dejando aquí, por supuesto que ustedes tienen todo el derecho de mirar las que ustedes quieran, 4 normas, aprovechando que tenemos posibilidad de 7 firmas, ¿cierto? 4 normas que creo que son importantes para las personas en situación de discapacidad psíquica. Una que dice por el derecho a una salud basada en la comunidad, la iniciativa 19.010 de la SOSAMCHI. Otra que dice reconocimiento constitucional para las personas con discapacidad, que es una iniciativa de Simunidis, que es una organización de círculo de mujeres. Otra iniciativa que se llama Derecho a una Salud Mental Comunitaria, el cierre de los hospitales psiquiátricos al 2030, que también es de SOSAMCHI, que es la iniciativa 18.514, y la iniciativa que dice reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad y su derecho, la iniciativa 8.082, que es del Consejo Nacional de Discapacidad, si no me equivoco, Patricio, después me puede aclarar, no me acuerdo si es comité o consejo. Bueno, yo se las pongo aquí en pantalla para que en el fondo, si a alguno le interesa, la puede leer, por supuesto, y puede ver si acaso puede dar su voto para esa iniciativa. Ahora, así como dicen los hermanos argentinos, si yo condeno a alguien a la marginación psíquica y social, es decretarle el fin de su destino, mucho antes que su muerte biológica, ¿ya? Esas son las redes sociales las que nosotros funcionamos. No quise hablar del dispositivo en el cual yo trabajo, digamos, porque es un dispositivo con un modelo de salud mental comunitaria que contiene un hospital de día, un hogar protegido, un centro de integración social y cultural, una agrupación de familiares, una cooperativa de trabajo y un club deportivo. Todo para personas con patología dual. ¿Qué significa patología dual? Trastornos psiquiátricos severos, dícese personas con esquizofrenia, con trastornos bipolares, con daño orgánico, con retardo, con algún tipo de deficiencia a nivel cognitivo, pero que además son consumidores adictos a algún tipo de sustancia, pasta base, marihuana, qué sé yo, cocaína. Ahí están nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @villa_alcino, nuestro Facebook es Villa Alcino, el que quiere se puede agregar y yo lo acepto enseguida, y la página web que es www.villasolidariaalcino.cl. Ahí pueden encontrar nuestra radio comunitaria, nuestros podcasts, nuestras informaciones, lo que hacemos nosotros como institución. Por eso no quise hablar de nuestra institución ahora acá, porque ahí está todo. Y les dejo también los pactos y convenciones internacionales vinculados al articulado. Esto, por supuesto, que lo saqué del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Están todos los pactos que tenemos como Chile, ¿ya? Pacto de Derechos Económicos Sociales, Convención sobre la Eliminación de Formas de Violencia a la Mujer, el de la niñez, etcétera, etcétera. Aquí están las cartas que se le hicieron a algún minuto por la Ley de Salud Mental, todo lo que ustedes podrían a lo mejor recopilar con información bibliográfica, y parece que vamos súper bien con el tiempo, ¿ya? Les voy a poner un videito cortito que tiene que ver con la siguiente pregunta a las personas que están en proceso y tratamiento con nosotros. La pregunta es, ¿qué son para ti los derechos? ¿Qué es para ti vivir un derecho? Y las respuestas son en este video. ¿Se ve, cierto? Se está viendo, sí. Ya. El video, la primera imagen dice nada sobre nosotros sin nosotros, sin nosotres o sin nosotras, ¿ya? Y esa no es una frase nuestra, por supuesto, una frase de la revolución que se viene dando del año 60, cuando las personas, sobre todo algunas personas en situación de discapacidad física, empezaron a decir, ¿por qué tienen que hablar de nosotros si somos nosotros los que tenemos que decir lo que nos pasa y lo que sentimos? Bueno, ocupando esa frase, nosotros hicimos este video que tiene audio, así que aquí no voy a explicarlo.
Me siento protegido, sano y libre, con mis defectos y virtudes. Hacer siempre va a marcar la diferencia. Tenemos todo para ser felices. Mi camino hacia la felicidad. Una opción de vida. Porque prefiero vivir antes que morir. Tenemos opinión, tenemos fuerza, somos capaces. Tengo mucho amor y esperanza para el futuro. Quiero ser un ejemplo para mis hijos. Quiero tener para arriba, mi fuerza, quiero salir adelante, quiero jugar y eso. Quiero que mi nieto sea un ejemplo para sus hermanas. Quiero un lugar en donde se respete y valore la diversidad de las personas. Quiero ser parte de la sociedad. Que no me rechacen laboralmente. Quiero ser un orgullo para mi familia. Quiero ser hábil socialmente. Quiero que mis compañeros salgan adelante así como yo lo hice. Quiero que me consideren una persona, no un negocio. Quiero que mi hijo sea aceptado por la sociedad. No queremos limosna, solamente que respeten nuestros derechos. Y parece que estuve como en el tiempo súper adecuado, así que ahora reflexiones, preguntas, análisis, todo lo que ustedes quieran, compañeros y compañeras, en este momento. Muchas gracias, Cristian. En realidad uno queda impactado con tu presentación. Es una área que lamentablemente está como bien ausente de la discusión, y si no fuera por personas como tú, se invisibiliza aún más. Bueno, vamos a abrir entonces la conversación, la discusión o la pregunta, y vamos a invitar a el compañero Héctor Soto Bustos a que pueda formular sus comentarios o preguntas. Gracias, Fernando. Primero quiero agradecer a Cristian por su exposición, felicitarlo, que es bastante claro, fue bien diverso, bien amplio, pero ahí hay una claridad. Me llamó la atención y quizás pudiera abordar más todavía cómo es el caso argentino. Tú lo mencionaste que era diferente al modelo biomédico chileno. Me gustaría saber cómo ellos abordaron esto, lo están abordando, para ver si le podemos las cosas buenas copiar, implementarlo en Chile. Me gustaría que pudiera hacer una reseña sobre eso. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Mira, cuando hablo argentino, no hablo de toda la Argentina. Argentina, ustedes saben cómo funciona, como república federal, entonces tiene sus micropresidentes en todas sus leyes federales. Todo su país. Sí. Claro, tiene sus repúblicas federales. Me refiero, no al Gran Buenos Aires, me refiero al Río Negro, ¿ya? Río Negro, provincia Bariloche, como a esa altura, San Junín de los Andes. Ellos, como comunidad, como sociedad civil, se organizaron y sacaron una ley, la Ley de Salud Mental de 1986, donde ellos decidieron cerrar los manicomios. Con ese puro gesto, con ese puro acto, ya ellos tenían que implementar un modelo de salud mental comunitario, porque ya no podían dejar todo en manos del tratamiento farmacológico, todo en manos de los médicos psiquiatras solamente, en instituciones totalitarias como son un hospital psiquiátrico. Entonces, los hospitales generales se abrieron a la posibilidad de poder tener personas con problemas de salud mental hospitalizadas por un periodo corto de tiempo, pero además tenían que abrir hogares o residencias que fueran protegidas, tenían que abrir centros de agrupaciones, por decir de alguna manera, de acompañamiento entre pares, ¿ya? Y la diferencia que tú te das cuenta, te la voy a explicar en una anécdota que tuve. Bueno, a todo esto yo fui para allá, estuve en Río Negro, me di una pasantía por las mías, ¿no? Porque no, aquí nadie te va a financiar una pasantía para Río Negro. Yo estaba en un café, y quizás con esto te puedo ejemplificar todo. Estaba en un café, y de pronto llega la mesera, con tono argentino, por supuesto, ¿viste? Yo no te lo voy a hacer tal cual, pero llega y con el café y le bota unas gotitas de café al plato, y me dice, disculpame por haber botado la gota de café, es que ayer me cambiaron la risperidona de 1 miligramo a 3 miligramos, entonces estoy un poquitito más tiritona. Y yo te juro que quedé así, de una pieza, así como yo miraba a la psicóloga que me había llevado el café,
después le decía, ¿cómo esta mujer tiene ese nivel de empoderamiento con su problema de salud mental? Es probable, yo saco la conclusión, de que si la risperidona, que es un antipsicótico, se lo cambiaron, es porque estuvo en un brote psicótico, estuvo en alguna dificultad compleja. Pero imagínate el nivel de conciencia del dueño del café, el nivel de conciencia de la familia de esa mujer, el nivel de conciencia del guardia del hospital, no sé, el nivel de conciencia de todos los que estaban ahí, que finalmente entienden que una persona en situación de discapacidad psíquica es una persona, ¿ya? Nada más que eso. Entonces, ellos tienen empresas sociales porque tienen una tributación distinta. Y, por ejemplo, se ganaron con el municipio todo el derecho a vender café y cosas así en los andariveles que son para la nieve, porque allá su mayor acción turística es la nieve, ¿ya? Y ellos son los dueños, por decir así, de los cafés y restaurantes que tienen ahí en Río Negro y en Bariloche y en San Junín de los Andes. Entonces, pero eso parte por una ley que lo primero que hace es eliminar los hospitales psiquiátricos, cerrarlos, ¿ya? Tú comprenderás que en Chile tenemos 3 hospitales psiquiátricos que son brutales. El primero se construyó detrás del Cerro San Cristóbal, cuando la oligarquía chilena y la aristocracia chilena dijo, no queremos ver a esta gente, pónganmela lejito del cerro, ¿ya? Yo me pongo al otro lado del cerro, bien escondido, al lado del cerro, para atrás, ¿ya? En Avenida La Paz, el Hospital Horby. Después, cuando quisieron construir un segundo psiquiátrico, dijeron, pongámoslos bien lejos también, ¿eh? Y los tiraron para Puente Alto, arriba. Se veía más bonito, hay más parque y todo lo demás, pero bien arriba, bien aislado, lo más lejos posible de mi vista. El Peral. Y el tercero, que se supone que es el más lindo de todo, y que el que más lucas se le ha puesto, está en Putaendo. Está metido en el desierto esa cuestión, ¿no? O sea, claramente ningún hospital psiquiátrico cumple con los requisitos de ser parte de un espacio común, de un espacio comunitario, ¿ya? Nosotros, este hospital de día donde yo trabajo, estamos en una casa, no funcionamos al alero de ningún hospital, y estamos financiados por el Ministerio de Salud, tenemos absolutamente todos nuestros papeles y certificaciones para la Ceremi de acuerdo a las normas sanitarias, pero aquí hay cuchillos, hay vidrio, ¿me entendió, no? Aquí las personas que vienen para acá tienen los mismos diagnósticos que tienen en el Horby, los mismos diagnósticos que tienen en el Peral, pero finalmente acá se les trata como personas, ¿ya? Entonces, si los argentinos lo lograron, ahora, yo creo que la cultura argentina, en términos psicológica, es una cultura bien psicoanalítica, y una cultura que ellos la tienen internalizada, la psicología social, como una cosa, digamos, que es parte de su discurso político, es parte de su discurso cultural, y es parte también de su discurso teórico, ¿ya? Entonces, yo creo que eso ha hecho la diferencia, probablemente, porque los argentinos buscan lo mejor de los grandes teóricos. O sea, Freud, que es el padre, por decirlo así, del psicoanálisis, la psicología, en palabras simples, cuando alguna vez le preguntaron quién era una persona madura en la sociedad, dijo una palabra, dijo una persona capaz de amar y trabajar. Entonces, esas cosas que hacen los argentinos, que se rigen por Pichón Rivière, que se rigen por Martín Baró, que se rigen por Marisa Montero, que se rigen por la cultura latinoamericana y no por esta cultura tan yanqui y tan norteamericana que tienen las dinámicas de los grupos, que tiene como esa otra psicología social, ¿me entiendes? Esa psicología en la cual estáis preocupados, ¿cuál es el psicópata del grupo? ¿Cuál es el que más le gusta? No sé qué cosa. ¿Cuál es el agresivo? ¿Qué significa la agresividad? Esa cosa tan, no sé, tan hollywoodense, ¿eh? En el otro lado de la cordillera funcionan de una manera distinta en ese sentido. Están preocupados de la dignidad, de seguir soñando, digamos, en cambiar el mundo, yo creo. Que algo que yo creo que algo que también a nosotros hoy día nos estamos haciendo cargo, ¿eh? Yo siempre pensé que estábamos solos, ¿no? Como dice también la Mafalda, no estábamos solos, estábamos dispersos, ¿no? Ya nos empezamos a juntar, ya se empezaron a ver, digamos, las caras y ya empezaron, digamos, de alguna otra manera, sobre todo o sea, yo por lo menos, Héctor, le tengo una fe a la constituyente, una fe así que no te la explico, digamos, pero creo yo que vamos a lograr sacar una constitución que va probablemente poder potenciar también todas estas invisibilidades que se hacen con respecto a las personas en situación de discapacidad psíquica, porque los compañeros, yo pienso, no sé, pues los compañeros en situación de discapacidad física, igual tienen la Teletón,
discutamos lo que queramos discutir con respecto al show televisivo y lo demás, pero la gente hoy día por lo menos está más clara que no tiene que estacionarse, digamos, en un lugar para personas con situación de discapacidad física, ¿ya? Hay mucho más respeto y mucha más, son más dignificados. Ahora, una cosa es la estigmatización negativa que se le hace a las personas en situación de discapacidad psíquica, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿ya? Pero también no es bueno esta estigmatización positiva que se le hace, por ejemplo, a los niños con Down, que se consideran que son, a los que son ya hombres, se les considera todavía como angelitos, por ejemplo, que es algo que también en otros países se está cambiando, y también se está potenciando. Me encantaría poder ver alguna vez en este país compañero y compañera. Bueno, vamos a tener un compañero presidente que ya asumió claramente una enfermedad de salud mental que es compleja. Así es. Muchas gracias, Cristian. Muy amable. Gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Romy Bernal. Romy, tienes la palabra. Luego Juan Carlos va a intervenir. Romy. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Cristian. Muy interesante todo lo que planteas. Yo quiero, bueno, son dos preguntas. Quisiera saber si en este caso es la biomedicina el principal obstáculo si es el principal obstáculo la biomedicina digamos, de esta salud comunitaria, porque no solo estoy pensando digamos, en enfermedades psiquiátricas, sino que en cómo cuidar nuestra salud desde lo comunitario, que es donde nosotros más participamos para no tener que depender siempre de medicamentos, que eso es como que uno siente que la medicina tradicional lo que te hace, si estás enfermo te medica, o sea, no busca la solución. Y la otra pregunta tiene que ver con los problemas que está generando, yo me voy, no sé, por este modelo económico que tenemos, que genera distintas industrias que contaminan los entornos, la naturaleza, que nosotros nos vemos afectados como ciudadanos, a contaminantes, que no de todos tenemos los estudios en relación a cómo nos afectan de manera psíquica, por ejemplo, y cómo es que nosotros, que hoy somos adultos, vamos hacia a ser adulto mayor, que va a requerir, por ejemplo, de algún cuidado a futuro, y que al final muchos de ellos, conozco casos de forma directa, que no están por ejemplo, en un hospital psiquiátrico como lo mencionas tú, sino que están en hogares que no tienen profesionales acordes con las enfermedades que tienen, ¿te fijas? Entonces, yo veo así como un adulto, que voy camino hacia un futuro como adulto mayor, y que vamos a necesitar un cuidado, una política de salud que nos permita ser autovalentes a futuro. ¿Y qué vamos a hacer en estos aspectos? No sé si ustedes tienen estudios al respecto de si algunos contaminantes provocan alguna deficiencia psíquica. Eso, bueno, gracias. Gracias, Romy. Mira, con respecto a tu primera pregunta, yo cuando hablo de modelo biomédico, me refiero al modelo de gestión en redes desde lo biomédico, no al modelo biomédico en sí, porque el modelo biomédico, por supuesto, que es importante, que es necesario. Una persona con trastorno psiquiátrico severo sin un fármaco probablemente va a estar descompensado siempre, ¿ya? Hay que buscar el equilibrio homeostático para que en el fondo eso no ocurra, y en países como Finlandia, por ejemplo, como Noruega, que yo creo que ahí sí que estamos lejos, pero en esos países muchas veces ya el tema de la farmacoterapia ya no es tema. Están trabajando hace mucho tiempo con personas con voces, con personas desde su, por decir así, desde su locura, ¿ya? Pero la enfrentan con otro tipo de actividades culturales, artísticas, tienen otros medios como para poder generar que eso tenga un buen sentido y que no se convierta en una descompensación clínica, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, cuando yo me refiero al modelo biomédico en la gestión
Eso yo creo que tenemos que acabarlo sí o sí. No puede ser posible que sigamos pensando que son los médicos psiquiatras, biomédicos, los clínicos, los que tienen que hacer o tienen que hacerse cargo de la salud mental. Y cuando yo me refiero a eso, me refiero a todos los procesos de salud mental, porque salud mental no es tratamiento, es prevención, es promoción en salud, es lo que los mapuches dicen. ¿Cómo es que le llaman ellos? Ellos ni siquiera, ellos le llaman, desde la cosmovisión mapuche, le llaman el buen vivir, ¿cachai? Desde el buen vivir, desde el cómo te haces cargo del buen vivir, porque finalmente todos los determinantes sociales... ¿ah? Es que un gen. Sí, exactamente, tal cual. Entonces, ¿cómo te haces cargo de eso cuando finalmente te das cuenta que si estáis llorando mucho, vamos con un antidepresivo? ¿No? Si estáis muy ansiosos, vamos con un ansiolítico. Cuando probablemente hay otras formas de hacerlo. Nosotros hacemos, o sea, mira, cuando uno cree que el fármaco es la solución, claramente está inserto en un modelo biomédico, en un modelo de gestión de redes. Yo estoy hablando de servicio público, ¿eh? Yo servicio privado lo conozco re poco, ¿ya? Y para mí es un robo, digamos, porque yo no puedo creer que un psiquiatra te cobre 80.000 pesos por una consulta y un psicólogo 50.000 pesos por una consulta. O sea, lo encuentro así tirado a las mechas, digamos, que se haya privatizado tanto la salud mental, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el servicio público, el modelo de gestión de redes sigue siendo hegemónicamente biomédico. Y eso hay que cambiarlo. No el modelo como en sí mismo, porque finalmente esto es como un edificio, ¿cierto? El modelo biomédico el primer piso, el segundo piso el modelo psicosocial, el tercer piso el modelo comunitario, el quinto piso el modelo de derechos humanos, el sexto piso a lo mejor el modelo de ciudadanía, que el que tienen los finlandeses, los noruegos, qué sé yo, que ese ya estamos lejos de estar ahí, pero si se te quema el primer piso, igual se te pueden quemar los demás, ¿ya? Entonces, eso es para mí súper importante, y ya tenemos, por lo menos, yo tengo la impresión de que hay muchos psiquiatras o médicos psiquiatras que ya no están pensando en el modelo biomédico. Quizás los psiquiatras de 60 años para arriba están todavía centrados en eso, pero los que tienen menos, los que tienen 30, 40 y 50, tú los ves hoy día y los escuchas y tienen otro discurso. No tienen un discurso psiquiatrizador, ¿ya? De la vida, finalmente. Porque si psiquiatralizar la vida o patologizar la vida es muy complicado. Si nos dimos cuenta, yo creo que todos nos dimos cuenta cuando Chile despertó, ¿cierto? Cuando nos dimos cuenta que hasta que la dignidad se haga costumbre. O sea, la gente común y corriente, muchos se dieron cuenta. O sea, si lo que yo no tengo es pasto fuera de mi casa, man. Yo necesito pasto fuera de mi casa, yo no necesito más pastillas, yo necesito una mejor educación para mi hijo, necesito educación o una salud mucho más adecuada, y todas esas cosas tienen que ver con determinantes sociales. Entonces, claramente, ahí voy a intentar contestar tu segunda pregunta, pero yo no lo tengo muy claro, no sé si existirán estudios, pero claramente todo lo que está alrededor nuestro, o todo lo que hacemos, digamos, como sociedad, pa' mal, porque en el fondo contaminar nuestro medio ambiente, contaminar nuestros ríos, contaminar nuestros lagos, contaminar nuestras mares, claramente nos pega, digamos, de vuelta a nosotros, provocan espacios y tensiones que finalmente se pueden producir y pueden generar estrés psicosomático y estrés que finalmente pueden llevarte a un problema de salud mental. Si nadie está libre de esta cuestión, ninguno de nosotros estamos libres de un problema de salud mental. Quizá a lo mejor estamos libres de enfermedades mentales mucho más complejas, como un trastorno psiquiátrico severo, como una esquizofrenia, porque se dan entre los 18 y los 20 y tantos años para los hombres, y entre los 28 y los 30 y tantos para las mujeres, porque hay estudios que lo dicen, digamos. Pero estos altos niveles estresores que hemos vivido en estos últimos 2 años, con todas estas cosas que nos han ocurrido, digamos, como país, yo creo que no hay nadie que haya salido ileso, digamos, o que se diga o que se sienta que está súper normal, ¿ya? Y con respecto a lo que tú planteas de los hogares para adultos mayores, ahí hay una complicación que tiene que ver con el modelo asilar, que finalmente lo que está ocurriendo es que se están transformando estos pequeños espacios o hogares en pequeños manicomios, ¿ya? Porque no hay, y tú bien lo dices, no hay ni siquiera especialistas en salud mental, sino que ni siquiera hay especialistas en cuidado, ¿ya? O en respeto por las personas. Entonces finalmente se convierten en un buen negocio, porque son un buen negocio, ¿ya?
Yo por eso, yo trabajo en el mundo de las drogas, ¿ya? Por eso trabajo con personas con patología psiquiátrica severa, pero que son adictos, ¿ya? Entonces yo aquí siempre, bueno, y aquí siempre tengo problemas, yo no sé si habrán colegas o no colegas acá, pero siempre tengo problemas con los colegas. Yo les digo, ustedes no rehabilitan a nadie, si nosotros no rehabilitamos a nadie, ¿ya? Finalmente la persona cuando quiere dejar de consumir algún tipo de sustancia, lo hace porque quiere hacerlo. Nosotros podemos acompañar, podemos generar procesos, pero no estamos rehabilitando a nadie. Entonces, estos que de alguna otra manera entran en este juego, digamos, del que el Estado les subvenciona, pero si no les funciona, lo sacan a la persona de la comunidad o del COSAM, de lo que sea, al final terminan siendo narcorehabilitadores nomás. No sé, por aquí creo que leí algo de alguien que escribió que sí hay efectos colaterales, dice Thomas Byrne tiene estudios sobre cómo el entorno hasta la contaminación afecta, desde la epigenética, desde el embrión y la gestación y la salud mental a largo plazo, generación tras generación. Daniela Soto habla de Thomas Byrne, me imagino que alguien que hizo algunos estudios con respecto a eso. Eso, yo no conozco estudios, compañera, pero lo que te puedo decir es que claramente nosotros si seguimos, digamos, como país, pensando en que la salud mental tiene que ser resuelta desde los modelos asilares, desde los modelos custodiales, desde los modelos castigadores, no vamos a cambiar esta cuestión. Yo le tengo harta fe también a los que vienen, tengo harta esperanza también de que lo que viene en términos gubernamentales va a venir con hartas alitas asociadas a esto de, no al control social, sino que a escoger los riesgos de la libertad. Ahora a Juan Carlos. Y después Daniela Soto, compañera, me gustaría que usted tomara la palabra. Juan Carlos, ¿tienes la palabra? Prende tu micrófono. Ya, muchas gracias. Hola, Cristian. Mira, son consultas respecto a la educación de estos jóvenes o niños con problemas de salud mental. Yo sé que existen colegios inclusivos donde van niños con algunos problemas, por ejemplo, de sordera, pero ahí hay un grupo especial de profesores que los acompaña en sus clases y además capacita también a algún alumno con buena voluntad para apoyar cuando los profesores no están ahí para ayudar a los niños con sordera. Pero yo no sé si existe también estos colegios inclusivos donde se puede ayudar y dirigir a estos niños que tienen problemas de salud mental, porque ellos necesitan medicarse, me imagino. El tema de la conducta, de repente pueden tener problemas de conducta, y si este niño o su padre o el apoderado no ha presentado un certificado médico, puede ser tachado simplemente como un niño problema que tiene problemas para ambientarse o problemas de disciplina, pero no se ha captado que el niño tiene un problema de salud mental. Entonces eso me gustaría saber si existen colegios donde sí estén tratando, o a lo mejor puede que estos niños no vayan al colegio. Estos jóvenes con algún problema de salud mental, jóvenes o niños, a lo mejor no estén yendo a los colegios y a educarse. Simplemente sus familiares, sus papás, los tienen en sus casas y medicándolos constantemente. Eso era un poco el tema que yo quería tocar, Cristian. Te agradezco mucho. Vale, Juan Carlos, muy amable, muchas gracias y comprendo absolutamente tu pregunta y yo creo que si existen en Noruega, ¿no? No, en Chile no, por ninguna parte. Ahora, lo que tú estás planteando finalmente es lo que están planteando en muchos espacios que tienen que ver con promoción de salud mental, digamos, promoción de escuelas protectoras de salud mental, promoción que finalmente tiene que ver con esta lógica de que si aparece un niño en un curso ya de 40 alumnos, es probable que hayan 39 con problemas conductuales, ¿no? Y no podéis medicamentar a los 39.
¿ya? Tendrás que buscar o tendrás que ver cuáles son los que probablemente biológicamente o químicamente tienen mayores dificultades, y esos son una punta de un iceberg nomás. Porque el trabajo tiene que ser en prevención, en promoción, en educación, en capacitación, en otro estilo de finalmente de generar procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Porque si un niño con un problema, por ejemplo, de hiperactividad, esto la colega que está aquí, la Daniela, probablemente lo puede explicar mejor que yo, pero si un niño con problemas de hiperactividad se salta, digamos, y no es tratado, y pasa un problema conductual, un trastorno conductual, se va a saltar y va a pasar después un trastorno posicionista desafiante, que después se va a juntar con los 14 y 15 años, que son complejísimos en cualquier edad, se va a saltar eso y puede terminar siendo en un trastorno de personalidad, que inclusive puede terminar siendo en un trastorno de personalidad de tipo disocial o tipo antisocial. Entonces, esto se puede prevenir, ¿cachai? Porque ya está estudiado que una persona con problema de hiperactividad puede terminar en un trastorno de personalidad si no se hacen las intervenciones que se requieren hacer a nivel de aula, a nivel de proceso de enseñanza-aprendizaje, a nivel de proceso afectivo-aprendizaje, a nivel de aprender, ¿no? Con H entre medio, digamos, y que finalmente tiene que ver con participación, con promoción de salud y con prevención de factores de riesgo y promoción de factores protectores. Entonces, eso es lo comunitario que habría que hacer en la escuela, digamos, finalmente. ¿Sí? Pero lamentablemente en Chile lo que se hace es contratar a un psicólogo clínico y que va a la escuela a atender al niño problema, que va a la escuela a mandarle a los profesores que tienen que hacer el VICE, ¿cachai? El WIS, que son para poder evaluar si son más o menos inteligentes, entonces, o para poder evaluar si tienen más o menos distractibilidad. Entonces, cuando la pega se hace desde lo clínico, porque finalmente ahí hay un modelo biomédico dentro de un colegio, se pierde toda la riqueza que tienen las redes dentro de un colegio, la riqueza que tiene ese mismo niño que dices tú, que a lo mejor puede ser pésimo para estar tranquilo, pero a lo mejor puede ser el mejor deportista de ese curso, ¿ya? Entonces, ¿cómo no potencia eso? ¿Cómo no potencia, digamos, finalmente a lo mejor la música en ese niño? Pero eso tiene que ir con un modelo. Y finalmente, yo vuelvo como a lo anterior, cuando el colegio se transforma en un colegio en donde hay un colega que está haciendo atenciones, se transforma en un centro médico, ¿eh? Y se pierde toda la riqueza de las relaciones de pares que hay en un colegio. ¿Cómo lo hacen los scouts? ¿Ya? Los scouts lo hacen súper bien. ¿Tú has visto alguna vez un grupo de scouts donde no haya inclusión? Ellos lo hacen perfecto. Perfecto, el scoutismo lo hace de manera perfecta, ¿eh? Pero bueno, yo creo que si hay colegios así, tienen que estar en Europa occidental, no sé. No creo, ni siquiera creo que estén en España, ¿eh? Le vamos a dar la palabra ahora a nuestra querida compañera Daniela Soto. Daniela, te invito a que abras tu micrófono y que comentes la presentación de Cristian. Te escuchamos. Gracias Fernando. Y bueno, Cristian, me ha encantado tu presentación, estoy muy de acuerdo con tu mirada, con tu paradigma, con tu forma de ver la realidad nacional, que al final es eso. Me hace mucho sentido porque yo también trabajo desde un modelo ecológico, con el enfoque sistémico, entonces desde la psicología perinatal también hago ahí mi parte, una cuotita, aporto a este mar que necesitamos, ¿cierto? Que es la salud mental. Así que, además que eso, no quería agregar más, de verdad. Y en relación a lo que preguntaba Romy, sí hay investigación, o sea, de verdad hay evidencia científica respecto a cómo el ambiente impacta en nuestra epigenética y al final cómo eso recae en nuestra salud mental a largo plazo, y es grave. Así que eso quería agregar. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias, Daniela. Cristian, me quiero dar la palabra para hacerte un comentario. Esto tiene que ver con la construcción del modelo neoliberal. ¿Tú piensas que la construcción del modelo neoliberal, que ha puesto ciertos énfasis en una visión individualista, en una visión hedonista, en una visión utilitarista, en que ha roto con el cooperativismo y con lo comunitario, tiene un efecto negativo en la salud mental de todos nosotros? Esa es mi pregunta. Claro,
No, absolutamente. Yo tengo la impresión de que el capitalismo salvaje, porque también podemos hablar de, bueno, no sé si se puede hablar de un capitalismo bondadoso, pero el capitalismo salvaje no, ha roto con algo que creo que se empezó a pensar de una manera distinta en estos últimos años, por lo menos en nuestro país. Ha roto con la solidaridad, que finalmente es una conceptualización que nos permite mirar al otro como un legítimo otro, como un legítimo otro, así de simple, sin las caretas de la patología, de la diversidad, el poder empezar a hablar en un lenguaje inclusivo, va más allá de hablar de todes, va mucho más allá de eso. Y los compañeros de las diversidades sexuales o las minorías sexuales lo entienden así también, ¿ya? Entonces, cuando uno ve al otro como un sujeto, y como un sujeto de derecho, por supuesto, lo que está haciendo es enfrentar al otro desde la empatía, que va más allá de una diferencia de clase, por ejemplo, ¿ya? Pucha, no sé, pues hay un montón de memes, por decirlo así, o de tips que hemos escuchado este último tiempo, que no sé, que los privilegios no nublen tu conciencia, ¿cachai? O sea, uno logró estudiar, logró sacar una profesión universitaria, y es un privilegiado con eso, pues. Entonces ese privilegio no se puede guiar, digamos, para tu bolsillo, no se puede guiar para yo podría poner un centro médico, un centro clínico y chao, y olvidarme de todo esto, y no generar, digamos, lo que se ha generado, lo que hemos tratado de ir generando con otras personas, porque somos muchos los que creemos que esto tiene que ser así, tiene que ser desde una mirada comunitaria, porque finalmente no es solamente por hacerle un bien al otro, no es por salvar al otro tampoco, es porque es lo correcto, ¿no? Es lo adecuado. Tenemos que trabajar, sí, tenemos que trabajar desde una mirada cooperativista, colaborativa, solidaria, en redes. A mí me encanta cuando empiezo a mirar colegas de otras profesiones, kinesiólogos que están metidos en el tema de la salud mental. Yo no tengo ni un prejuicio contra ninguna, no tenemos, por decir así, y no tenemos por qué hacerlo. O sea, los abogados que están metidos en el tema de los derechos humanos y que finalmente se están metiendo en los temas de salud mental, los profesores, con los profes finalmente con los profes tenemos que tener una alianza increíble, los equipos que trabajamos en salud mental y con los profes, y los profes son los que están ayudando a generar valores, principios que finalmente o están medio torcidos en las casas, o no lo están nomás en las casas, o sea, así de simple, ¿ya? Si finalmente los problemas de salud mental, nadie nace con un problema de salud mental, se van construyendo en el día a día, son construcciones que si bien algunos pueden venir más genéticamente predispuestos, pero nadie brota así de un día para otro. Esto tiene mucho que ver con historias de vida. Fíjate que cuando uno, por ejemplo, hace un análisis de mujeres que han tenido problemas de alcohol y droga, así en forma grave, y que además han terminado con un problema de salud mental, te encontrás que el 90 y tantos % de esas mujeres fueron abusadas sexualmente en su primera infancia. Entonces, es preocupante eso. ¿Por qué no hay protección a esas mujeres en su primera infancia? ¿Por qué no hay padres que estén ahí o que estuvieron ahí dándoles la confianza suficiente para que pudieran decirle, papá, mamá, me hicieron esto conmigo, me tocaron aquí, me tocaron allá? Es preocupante eso, es preocupante que el suicidio en Chile haya aumentado de forma así increíble en jóvenes, en personas de menores de 16 años, suicidios o intentos de suicidio, ¿ya? Es preocupante cómo el consumo de marihuana, por ejemplo, ha aumentado de una manera creciente en la juventud chilena, en chicos de 12 a 13, 14 años, ¿ya? De hecho, mira, yo ni siquiera estoy en contra de la marihuana, al contrario, ¿ya? Creo que la marihuana es una planta maravillosa que puede entregar un montón de beneficios, pero la marihuana tiene THC, y el THC es un tetrahidrocannabinol que finalmente provoca alucinaciones, y si esas alucinaciones se juntan con alguna persona epigénicamente con un brote psicótico o que tenga algún tipo de antecedentes, puede provocarle un brote psicótico, puede terminar con una esquizofrenia para el resto de su vida, ¿eh? Entonces, pucha, ¿por qué no hay una educación con eso también? Entonces, todas esas cosas yo creo que están entremezcladas con finalmente con lo que tú planteas, con esta
con esta defensa de lo individual, con esta defensa de tu metro cuadrado, con esta defensa casi como que, yo no sé qué nos pasó a los chilenos, pero como que en Chile fuéramos todos súper ricos, así como que de un día para otro, como que todos defendemos la propiedad privada, bueno, como que si fuera nuestra, así, como que si el líder fuera nuestro, como si el, no sé, el Costanera Center fuera nuestro, así. Nada, no, nada es nuestro, no tenemos ni mar, ¿no? Tanto que lo defendemos contra los hermanos bolivianos y no tenemos ni mar. Cristian, pero bueno, yo creo que sí. Antes de darle la palabra a Héctor, quería hacerte una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo nosotros, que no estamos dentro del, comillas, la especialidad, cómo desde nuestra cotidianidad nosotros podemos contribuir a cambiar estos paradigmas de nuestro quehacer más inmediato y más propio, digamos, ¿no? Yo entiendo que los profesores, por ejemplo, tienen un rol súper relevante porque están vinculados directamente, pero habemos otros profesionales y otros oficios y otras tareas en que nuestra vinculación pudiera ser un poco más distante frente a estas temáticas. Entonces, ¿cómo visualizas tú que nosotros pudiéramos aportar para contribuir a la construcción de los paradigmas que tú has planteado como elementos que en definitiva apuntan al reconocimiento de la persona y de la dignidad de la persona que hay detrás de alguien que está afectado por esta discapacidad psíquica o psicológica? Mira, volviendo a Maturana, él decía que las palabras construyen realidades, ¿ya? Y que tiene que ver con todo un concepto y con toda una apropiación asociada a los modelos racionalistas o por-racionalistas, y que lo dice Guidano, que lo dicen un montón también de otros grandes científicos. Y en la salud y en la psicología comunitaria, que a mí es la que me representa completa y absolutamente, nos paramos desde ahí, nos paramos desde que vamos construyendo realidades a través del lenguaje, a través de las acciones, a través de los procesos transformacionales que los que podemos estar, a través de la política. Yo creo que hay cosas que cuando van... mira, nadar contra la corriente siempre es complicado, digamos, pero yo creo que aquí hay muchos que pensamos lo mismo, pero no hacemos lo mismo. Entonces, creo yo que el simple hecho de, por ejemplo, dejar de decir esquizofrénico ya es un proceso desestigmatizador que les va a ayudar mucho a las personas con esquizofrenia, ¿ya? Te lo aseguro, digamos. Los compañeros con esquizofrenia, cuando se dan cuenta que tienen esquizofrenia, porque tú comprenderás que no es que vivan en la esquizofrenia, a menos que sea una persona en situación de calle y que no tengan ningún acompañamiento, ningún apoyo, qué sé yo, eso, por decirlo de alguna manera, ya no viven, pues ya están en otro estado de falta de lucidez, pero las personas con un problema de salud mental viven su enfermedad, saben lo que tienen. Y cuando en la tele aparece, digamos, hombre con esquizofrenia, mató cura, qué sé yo, y le dan como bombo en fiesta a la esquizofrenia, o por ejemplo, no sé, que yo lo encuentro absurdo, cuando a veces los políticos o los relatores deportivos hablan del partido esquizofrénico, así como que si fuese un adjetivo, digamos, ¿ya? No, duele. Entonces yo creo que partiendo por eso es algo primordial, que los que no estamos, los que no están en este mundo, partir por cambiar el lenguaje. El lenguaje construye realidades, las palabras construyen realidades todo el rato. Yo creo que eso sería lo primordial. Y el resto, claro, las transformaciones sociales, tenemos que ir detrás de ellas, y tenemos que los colectivos de los locos por tus derechos, los libremente, qué sé yo, los que hablan, digamos, cuando por ejemplo uno escuche hablar a alguien que diga, no, hay que cerrar los hospitales psiquiátricos, ir en esos procesos de apoyo. Yo les puse por ahí en algunos de los Power unas iniciativas que hablan de eso y que están construidas por personas en situación de discapacidad psíquica y por expertos por formación, expertos por experiencia. Yo creo que todas esas cosas finalmente son las que van acompañando y ayudando a que podamos hacer pequeños cambios sociales. Pues, si finalmente esto es un cambio de paradigma, así como en algún minuto a lo mejor, no sé, se hablaba en Chile, qué sé yo, no sé. Escucha, no sé, no se me ocurre en este minuto qué ejemplo, pero
los cambios culturales que han habido, o los cambios de las diversidades sexuales, eso han sido notables. Pues. Ahí hay un cambio paradigmático notable en nuestro discurso, en nuestro lenguaje y en nuestro actuar hacia las diversidades sexuales. Bueno, lo mismo tendría que pasar, digamos, con los compañeros y compañeras con problemas de salud mental. Además que ninguno está libre, ¿eh? Ninguno. Yo le aseguro que los 8 que estamos aquí, si nos tomamos un ácido, uno de nosotros se va a psicotizar. Gracias, Cristian. Habemos 11 en tu caso. Y en Facebook Live hay en este momento 86 personas. Entonces hay más, van a haber más posibilidades de psicosis. Claro. Y después de que vean tu presentación, usualmente eso sube bastante más, vamos a llegar a los 1000 y tantos, así que crece la posibilidad de la psicosis. Héctor, tú tienes la palabra. Sí, gracias, Fernando. Cristian, mira, te quiero hacer más que nada un comentario respecto de esto. Y la preocupación tiene que ver el cómo construimos, creamos los espacios urbanos, la ciudad. Y hay estudios, obviamente, ¿cierto? Ahí respecto a la cantidad de áreas verdes, los parques, espacios culturales, comunitarios, que podemos disfrutar. Y la verdad es que la ciudad de hoy día se construye, ¿cierto?, casi en guetos, en el caso en Santiago, estos guetos verticales, departamentos reducidos, sin áreas verdes, sin parques, ¿ya? Y esto se da en todo Chile, aunque la legislación, ¿cierto?, señala que tiene que haber tanta área verde por tantos metros de vivienda, etcétera, pero eso también influye en la salud mental, hay estudios sobre eso. Y yo hace poco leí un estudio en términos de lo que produce el poder caminar en un bosque nativo, ¿ya? No es una plantación de pino, ¿ya?, o de eucalipto, sino que en un bosque nativo, lo que produce, ¿cierto?, en la salud mental, porque ahí hay un montón de sensaciones, aromas, recuerdos. Solo para agregarte, de hecho, hay en otros países, por supuesto, hay terapias que se llaman arborterapia, donde van a abrazar los árboles. ¿Eh? Sí, correcto, sí. Y yo quería hacer justamente ese comentario porque estamos viendo cómo se construyen las ciudades y obviamente esto no ayuda, digamos, a la salud mental y ahí yo creo que algo tenemos que decir y algo tiene que decir la Constitución, y tenemos que abordar eso también. Me gustaría, en ese sentido, ese es el aporte. Y de hecho nosotros, bueno, aquí voy a hablar un poquitito, voy a personalizar, pero nosotros en este hospital de día, nosotros hace mucho rato que ya, si bien hacemos consulta de salud mental, consulta al psicólogo, consulta al psiquiatra, tenemos otro tipo de actividades, tenemos actividades de socialización, hace poquitito nos visitó el Museo Violeta Parra, estuvimos trabajando con compañeros y compañeras, no sé, en una piscina, o sea, ya pensamos de una manera distinta, porque finalmente nos abrimos a la posibilidad de que no podemos psicologizar la vida, no podemos patologizar la vida. Ideal sería, a lo mejor, tener hasta un machi, ¿me entendió?, ¿no?, en este espacio, ¿ya? Porque de verdad creo que la cosmovisión mapuche nos tiene, bueno, espero también, y también sigo teniendo confianza en la plurinacionalidad de nuestro territorio, digamos, y de la constituyente, que, pues que el buen vivir no inunda todo. Esa cosmovisión es increíble, es tan gratificante escuchar a los hermanos mapuches cuando hablan desde su cosmovisión. De hecho, para ellos no existe la esquizofrenia, por ejemplo, ¿ya? Cristian, estamos en nuestros tiempos para ir cerrando nuestro interesantísimo conversatorio del día de hoy. Este es el segundo encuentro sobre discapacidad, una cuestión de derechos humanos. Nos ha acompañado Cristian Silva, que nos ha hecho una gran exposición. Personalmente me siento muy impactado por todo lo que tú has planteado. Me declaro desde ahora un ferviente luchador por el cierre de los hospitales psiquiátricos, entre otras iniciativas que tú nos has planteado. Y comprometemos también como Izquierda Cristiana nuestro trabajo político, la dimensión y las posibilidades que nosotros tenemos para sumarnos a esta iniciativa que pone en su centro, en definitiva, la dignidad de las personas. Te agradecemos mucho tu participación y tu presencia el día de hoy. Los invito a que demos un cariñoso aplauso a Cristian por su exposición del día de hoy. Gracias.
Y bueno, como te haremos llegar esta grabación, y además está en Facebook Live, tenemos bastante buena recepción, nuestro cúmulo de visitantes llega a veces a 2.000 y más personas una vez que han transcurrido ya las presentaciones que hemos hecho. Así que confiamos en que esto lo verá y te escuchará mucha gente, y esperamos seguirnos encontrando en esta reflexión conjunta, porque nos parece que es central y está en perfecta armonía con las cosas que nosotros como Izquierda Cristiana queremos. Así que hemos iniciado el año con tu presentación. Muchas gracias, Cristian. Un gran abrazo para ti. Gracias. Y a Ángela Bernal también un cariñoso y afectuoso abrazo. Agradecemos mucho su participación el día de hoy. Yo creo que ha llenado absolutamente nuestras expectativas. Así que gracias, Ángela. Puse en el chat la página web nuestra del lugar de trabajo. Los hospitales de día somos muchos en Chile, ¿eh? Yo soy uno, nosotros representamos uno más, pero los hospitales de día en Chile son un ejemplo importante de cómo se tiene que hacer la salud mental comunitaria. Hay muchos hospitales de día que están atrapados en el modelo biomédico, no porque quieran, sino que porque son una ala más de un hospital. Pero los que hemos logrado salirnos de los hospitales, hemos hecho, y están en Temuco, en Valdivia, en Arica, en Iquique, un abrazo gigante a los compañeros y compañeras de hospitales de día, porque tenemos una red increíble, y somos los que más hemos estado presentes en pandemia. No cerramos nunca, más nos mantuvimos, digamos, acompañando a nuestros compañeros y compañeras con problemas de salud mental. Ahí están los hospitales de día. Son una parte importante de la red, no se pronuncian casi nunca, están invisibilizados, pero ahí estamos. Y tenemos los mismos paradigmas y tenemos el mismo formato. De Arica a Magallanes, hay en Punta Arenas, hay en todos lados. Así que un abrazo si alguno de mis colegas está viendo por ahí. Y les puse en el chat nuestra página de Facebook, Villa Alcino, si alguien se quiere sumar, bienvenido sea. ¿Y dónde veo yo esto después? Tú me lo mandas. Yo te lo envío. ¿El Facebook Live? Sí. Yo te envío. ¿El Facebook Live de qué es lo que es? Es de la Juventud de la Izquierda Cristiana, el Facebook Live. Y, ¿así se llama? Sí, Juventud de la Izquierda Cristiana. Y está en nuestro canal de youtube.com, donde lo subimos usualmente. Mañana estaría ya arriba. Pero te voy a hacer el link para que tú tengas la... y muchas gracias por la invitación, me lo pasé bien además. Gracias, Cristian. Un gran abrazo, que estés muy bien. Gracias, un abrazo. Gracias. Que estés muy bien. Nos estamos viendo. Chao. Chao a todos, a todas.